Son las 7 de la mañana con 9 minutos. Gracias amigos y amigas televidentes por seguirnos en todo el Ecuador. Estamos con Santiago Ceballos, director general del Servicio de Derechos Intelectuales. Buenos días, bienvenido. ¿Qué ha pasado? ¿Es solo un cambio de nombre? ¿Qué más ha cambiado de este paso entre el IEPI, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, y este Servicio Nacional de Derechos Intelectuales? Buenos días. Muy buenos días, Eduardo. Muchísimas gracias. Bueno, en efecto, esto es más que un cambio de nombre realmente. El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales se enmarca dentro de lo que establece el Código Orgánico del Conocimiento, el Código Ingenios, en el cual se establece una nueva autoridad de propiedad intelectual. Esta autoridad de propiedad intelectual, a diferencia del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, es más que una oficina registral. El IEPI, principalmente sus actividades estuvieron enmarcadas dentro de la concesión del registro de marcas, de derechos alrededor de las invenciones, los derechos de autor, las obtenciones vegetales. El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales tiene nuevas competencias, debe brindar más y mejores servicios, y es justamente alrededor de estas nuevas facultades, que son lo relacionado con gestión y transferencia del conocimiento y conocimientos tradicionales, lo que el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, SENADI, debe brindar estos servicios. A ver, ¿qué hace en esta materia, en lo último? Gestión y transferencia del conocimiento. Bueno, desafortunadamente lo que sucede en países como el nuestro es que los investigadores reiteran mucho investigaciones. Es decir, que desgastan tiempo, dinero, recursos en general en volver a investigar algo que ya existe en el mundo. El 95% de la información técnica, tecnológica y científica del mundo se encuentra en las solicitudes de patentes. Estas solicitudes de patentes las tienen obviamente las oficinas de cada uno de los países. Y en el caso ecuatoriano, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales debe poner a disposición esta información a favor de los investigadores en general, de la ciudadanía, para que los investigadores partan de lo que se denomina el estado de la técnica, es decir, verificar lo que ya existe en el mundo y a partir de eso empezar a generar investigación y luego obviamente productos o servicios innovadores. ¿Y estas son consultas gratuitas? Bueno, existen varias cosas que deben tomarse en cuenta. Las bases de datos existen muchísimas bases de datos disponibles a través del Internet, las cuales son gratuitas. Eso es muy importante mencionar y es necesario, por su parte, que el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales ayude a los investigadores para que esta información sea ordenada, aprendan a utilizar estas bases de datos gratuitas. Ahora, insisto, en esa búsqueda, ustedes ofrecen un servicio de asesoría. Sí, pero inicialmente lo que nosotros debemos hacer es enseñar, difundir la forma de utilización de esta información, porque debemos de encontrar algo, o mejor dicho, nos vamos a encontrar con muchísima información, pero información que debe ser procesada, ordenada, y este ordenamiento y forma de búsqueda es justamente lo que el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales debe prestar en favor de los investigadores. Las patentes básicamente se orientan ¿en qué dirección? ¿Cuáles son las grandes áreas del conocimiento y del uso práctico de este tipo de protecciones legales? Bueno, es necesario tomar en cuenta que aquí en nuestro país nosotros recibimos alrededor de 700 solicitudes de patentes por año y lo importante es mirar, en primer lugar, qué solicitan los inventores, los investigadores nacionales. Por eso le pregunto, si me permite, ¿qué patentan las personas? Bueno, en el caso, digamos, en general del sistema, lo que más se solicita es patentes alrededor de farmacéuticos, pero no necesariamente eso significa que los ecuatorianos realizamos más investigaciones en esa línea. Lo que sí podemos mirar, los números se encuentran disponibles en nuestra página web, se pueden mirar. Los ecuatorianos, los investigadores ecuatorianos principalmente enfocan sus investigaciones en cuestiones de lo que se denomina el área de la mecánica. Es decir que acá, si bien no tenemos mucha investigación en el ámbito farmacéutico, en este otro punto sí somos muy fuertes y realizamos muchísima investigación. Explíquenos qué significa el área de la mecánica, denos un ejemplo concreto. Por ejemplo, acá se realiza mucha investigación alrededor de cuestiones hidráulicas, motores, cuestiones de combustión. Eso sí, acá en nuestro país realizamos y tenemos varias universidades que realizan investigación, innovación en esta área. Ahora, ¿cuáles son las innovaciones o las nuevas alternativas que se someten a esta protección, que buscan la protección de la patente y que tienen que ver con la farmacopea natural, con el uso de los recursos naturales para, por ejemplo, la salud humana? Eso es bien importante mencionar y es justamente la otra área que ahora tiene responsabilidad del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales. Los conocimientos tradicionales se encuentran en posesión de los legítimos poseedores. Los legítimos poseedores son las comunidades, pueblos y nacionalidades de nuestro país que han conocido por
mucho tiempo la cuestión del manejo de su entorno, principalmente los recursos naturales. Esto es bien importante mencionar, ya que los conocimientos tradicionales son de, como les mencionaba, los legítimos poseedores son las comunidades, pueblos y nacionalidades. Y los recursos genéticos son del Estado ecuatoriano. Desafortunadamente, lo que ha sucedido en nuestro país es que el acceso tanto al recurso genético como a los conocimientos tradicionales ha sido hecho de forma ilegal o sin las correspondientes autorizaciones. Lo que sucede en la actualidad es que el Código Ingenios lo que ha hecho es establecer una forma de acceso para que el Estado ecuatoriano entregue las autorizaciones a este acceso al recurso genético y obviamente las comunidades también a través de las correspondientes autorizaciones reciban una compensación adecuada por la utilización y comercialización de sus correspondientes conocimientos. A ver, ¿puede ponernos un ejemplo concreto de un conocimiento ancestral que haya sido materia de protección a través de la gestión del anterior YEPI y hoy este Servicio Nacional de Derechos Intelectuales? Lo que sucede es que no existía una legislación hasta como la que se establece ahora en el Código Ingenios, correspondiente para que se pueda realizar estas autorizaciones, tanto por parte de la comunidad, pueblo, nacionalidad, como por parte del Estado. Si bien hace algunos años el Ministerio del Ambiente ya venía otorgando las autorizaciones para acceso a este recurso, lo que sucedía es que podían accederse a estos recursos, pero no en su mayoría, mejor dicho, en muchos casos lo que pasaba es que se podía acceder a estos recursos. En el caso, por ejemplo, de la ayahuasca, desafortunadamente, se accedió a este recurso sin las correspondientes autorizaciones. Lo que sucedió es que ahora tenemos varias solicitudes de patentes, en algunos casos incluso ya concedidas en otros países, no en el Ecuador, las cuales giran alrededor de este recurso y adicionalmente de su conocimiento tradicional, que en muchos casos algunas comunidades tienen alrededor de este Pero producto. aclárenos, ¿qué es lo que se registra? ¿Qué es lo que se patenta? No se puede patentar una planta, la planta no es de nadie. Efectivamente. ¿Qué es lo que se patenta? Se patenta el procedimiento, se patenta la fórmula, la manera de preparación para el consumo humano, o se patenta la marca del emprendedor o de quien hace el intento de procesar comercialmente. Bueno, existen varias cosas que pueden protegerse alrededor de un producto. Específicamente en el caso que mencionaba hace un momento, lo que sucedió es que se realizó una investigación y se sintetizó digamos que determinadas propiedades que tiene este producto. Lo que se puede hacer cuando se sintetiza es que se llega a un compuesto el cual es objeto de protección por propiedad intelectual, en el caso de una patente, si es que es novedoso, tiene altura de inventiva y aplicabilidad industrial. Estos requisitos son necesarios que sean demostrados dentro de cada solicitud de patente. Es decir, que los investigadores lo que hacen alrededor del acceso a un producto principalmente es desarrollar esta sintetización de cada uno de los componentes o de las propiedades que podría tener. En el ese producto. caso se patenta la fórmula. Podríamos decir que es la fórmula, pero adicionalmente puede ser el procedimiento de obtención de ese producto. Y la marca se registra en otro proceso. En otro ámbito, que es el registro de las marcas, porque es importante mencionar algo. Las marcas se registran, los inventos se patentan. En efecto. Eso es bien importante mencionarlo. Bueno, tenemos un caso concreto y que tiene que ver con la declaración de protección de la llamada denominación de origen de la pitahaya amazónica de Palora. Explíquenos en primer lugar qué es una denominación de origen. Bueno, una denominación de origen es un signo distintivo que lo que hace en casos como el nuestro, por ejemplo, y en el caso del producto que mencionaba, que es la pitahaya, genera un factor diferenciador en el mercado. Debemos tomar en cuenta que en países como el nuestro, la calidad es lo que nos diferencia. Productos como, por ejemplo, el cacao, el café y ahora la pitahaya, son productos que tienen una calidad muy alta. Y en muchos de los casos, como es el caso de la pitahaya de Palora, es un producto que es endémico, es decir, que solamente está presente en nuestro país. Las denominaciones de origen giran alrededor de los factores humanos, geográficos, a partir del suelo, del ambiente, del territorio en que se cultiva este producto. Lo que sucede entonces es que por estas características, por la conjunción de todos estos elementos, existe una calidad del producto que está respaldada
por la pitahaya. En el caso ahora de una denominación de origen de la pitahaya. Para ilustrar un poco más, las denominaciones de origen más conocidas en el mundo giran alrededor de, por ejemplo, bebidas alcohólicas como el tequila, el pisco, el champán, por ejemplo, son denominaciones de origen, que no son marcas. Las denominaciones de origen básicamente lo que identifican son estas características que están alrededor del factor humano, factor natural, factor geográfico, que tiene un producto agrícola en este caso. Pero esto tiene valor comercial, impacto comercial. Absolutamente, se han hecho estudios y los estudios lo que nos dicen es que un producto que tiene denominación de origen generalmente tiene un costo alrededor del 30% más o hasta el 50% más que un producto que no tiene una denominación de origen. Los consumidores en los mercados saben reconocerlo y por supuesto lo premian pagando un precio mayor. Hay otras denominaciones de origen en el Ecuador, por ejemplo, cacao arriba. Sí, efectivamente, esta es la quinta denominación de origen de nuestro país. Teníamos ya el sombrero de Montecristi, el café de Galápagos, tenemos el cacao arriba, el maní de Transcutucú y ahora la pitahaya de Palora. Es bien importante mencionar que en mercados, por ejemplo, como el mercado europeo, la existencia de una denominación de origen realmente genera un valor diferenciador. Los productos que tienen denominación de origen en el mercado europeo, por ejemplo, han tenido un valor y conocimiento a nivel mundial. Y esto genera un mercado, un espacio en el mercado a nuestros productos, que como lo mencionaba, principalmente están identificados por su calidad. Ahora, una denominación de origen es un certificado, es decir, una forma de avalar y asegurar y garantizar que el producto que se está consumiendo proviene de este lugar del planeta. Le pregunto cómo asegurar la trazabilidad de esto, porque sabemos, por ejemplo, que en Corea una pitahaya cuesta $15, pero el consumidor podría perfectamente confundir la pitahaya del Ecuador, esta pitahaya amazónica de Palora, con cualquiera otra. Bueno, hay que hacer varios trabajos. Este es como el primer paso. La declaración de la pitahaya como una denominación de origen, la pitahaya de Palora, lo que genera es un trabajo posterior. Justamente durante las festividades de este lugar de Palora, en el próximo 22 de junio, estaremos entregando este certificado de declaración de denominación de origen a los productores. Luego de esto, lo que sucede es que los productores deben cumplir con la correspondiente trazabilidad, con la correspondiente calidad, para poder ser licenciados como personas autorizadas para usar el uso de esta denominación de origen. Ya, pero ¿quién lo certifica? Pueden existir varias formas de esta certificación. Una de ellas, por ejemplo, podría ser la conformación de un consejo regulador que establezca las calidades que deben cumplirse, las características que deben cumplirse por parte del producto para ser identificado. Producto que deberá tener una identificación, un sello de denominación de origen. Tenemos ya en nuestro país un sello de denominación de origen de carácter general, pero cada una de las denominaciones de origen tiene una identificación específica que identificará aquellos productos que cumplen con las calidades, que cumplen con los requisitos, que en su caso de no conformarse un consejo regulador, obviamente la autoridad competente de derechos intelectuales del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales otorgará esas licencias bajo el cumplimiento de los requisitos correspondientes. Si bien hay otras entidades en el país que están encargadas de apoyar, ayudar y llenar los vacíos, sobre todo de conocimiento de los potenciales exportadores ecuatorianos para que tengan éxito en los mercados externos como ProEcuador, por ejemplo, es fundamental el manejo del conocimiento en estas materias. Ustedes permiten el acceso de muchos potenciales exportadores o productores del país a una parte del conocimiento que es indispensable para actuar de manera idónea y con posibilidades de éxito en el mercado internacional. ¿Qué otros elementos de conocimiento entrega el servicio que usted dirige a los potenciales emprendedores en esta materia? Bueno, es necesario tomar en cuenta una cuestión, y es que la obtención de un derecho de propiedad intelectual no es el fin, sino es el medio para que un producto, un servicio tenga éxito en el mercado. Desafortunadamente lo que ha sucedido, y debemos desafortunadamente mencionar algunos ejemplos, varios investigadores, por ejemplo, han tenido la declaración o la obtención de un derecho de propiedad intelectual, una patente. Pero luego de que obtienen esto, desafortunadamente no se comercializa, no se usa, es decir, que no se plasma en sí mismo el beneficio que puede tener una herramienta que puede ser este derecho de propiedad intelectual. Hay personas que ponen
o emprendedores que ponen la mirada no tanto en la explotación comercial de aquello que es objeto de protección, sino más bien en andar detectando quiénes han violentado el probable derecho de protección para ser sujetos de demanda. Desafortunadamente es así. El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, a más como de lo que mencionaba en relación a conocimientos tradicionales, debe realizar actividades de transferencia y gestión del conocimiento. Cuando hablamos de gestión del conocimiento, estamos hablando de ese conocimiento que se encuentra libre, disponible, pero también de ese conocimiento alrededor del cual existen derechos intelectuales, existen derechos de propiedad intelectual. Entonces nosotros estamos obligados a prestar ese servicio, ese asesoramiento para que una persona pueda tener éxito con ese producto, con ese servicio dentro del mercado nacional e internacional. Es necesario tomar en cuenta que se requiere por parte de la Autoridad de Derechos Intelectuales una interacción directa con entidades como por ejemplo con ProEcuador, trabajar a partir de la generación de marcas de certificación que también entregan calidades específicas, indicaciones geográficas, denominaciones de origen. Son elementos de la propiedad intelectual que debo decir que a donde apuntan es a la generación de una economía basada en el conocimiento. Países como el nuestro, lo que debemos es transferir o cambiar, transformar nuestra economía basada en productos primarios hacia productos, hacia la innovación, hacia el conocimiento, hacia generar una economía. En pocos días, ahora, el 13 y 14 de este mes, se va a producir una congregación inédita. Una vez al año se produce la macro rueda de negocios en la ciudad de Guayaquil. Habrá 200 o 300, no recuerdo el número exacto, en todo caso centenares de potenciales exportadores ecuatorianos. ¿Estarán ustedes presentes allí para aprovechar esa oportunidad y tener este contacto directo? Nosotros debemos asesorar más que a los exportadores específicamente, a los generadores de los productos, porque este es un trabajo que debe realizarse entre todas las instituciones. Con el Servicio Nacional de Aduanas hemos trabajado muy de cerca con ProEcuador, con el Ministerio de Comercio Exterior, para la generación. Por ejemplo, en este caso de la pitahaya de Palora, nosotros trabajamos muy de cerca con el Ministerio de Comercio Exterior, porque justamente este es un producto que está destinado a la exportación. Recordemos una cosa, los derechos de propiedad intelectual, en el caso, por ejemplo, de la propiedad industrial, las patentes, las marcas, lo que tienen alrededor de sí es principios específicos y protección específica en el territorio ecuatoriano. Entonces nosotros hacemos ese trabajo a nivel nacional para potencializar los productos y los servicios que llegarán al mercado internacional. 7 de la mañana con 26 minutos para concluir este diálogo. Una pregunta importante, la consideramos importante. Esto de la denominación de origen corre en paralelo también con otra forma de reconocimiento del mercado, que es la marca país. Y hay marcas además adscritas a temas específicos, el pescado, el marisco, los camarones. Se ha hecho el intento de que todos estos sean productos amparados por este prestigio a través de marcas. Dígame, ¿qué ocurre con el tema de la marca país? Durante mucho tiempo se intentó el posicionamiento de una marca país. Muy probablemente no terminó de entenderse para qué servía internamente y externamente. ¿Qué ocurre con esta materia? Bueno, es necesario tomar en cuenta una cosa. Nuestro país, dentro del Código Ingenios, incluye una regulación a la marca país. Adicionalmente, en la región, en la comunidad andina, se está trabajando en tener una legislación comunitaria alrededor de la marca país. Porque se ha llegado a tomar en cuenta una cosa, es que la marca país, a más de identificar a un producto o un servicio específico, genera una identidad del país frente a los mercados internacionales, por ejemplo, como destino turístico. Perú está trabajando ahora alrededor de su gastronomía con la marca país. Perú es un ejemplo de éxito y no ahora. Efectivamente. Lleva muchísimos años trabajando en eso y no ha necesitado de una legislación para hacer las cosas bien. Ahora estamos trabajando en estándares porque es importante tomar en cuenta una cosa, que a más de la protección nacional de la marca país, que por ejemplo podría suceder con nuestra legislación, lo que sucede es que se requiere de una protección a nivel regional o incluso mundial. Estamos trabajando incluso en una propuesta para llegar ante la Organización Mundial de Propiedad Intelectual alrededor de la marca país. Y esto no es un interés solamente de la región, debo mencionarlo. Hay algunos países
países de Europa, por ejemplo, que tienen necesidad e interés en participar en una regulación alrededor de la marca país. Lo que se mencionaba alrededor del atún, alrededor de las flores, de estos productos, son las marcas sectoriales que identificarán que este producto procede de nuestro país, que procede de un territorio específico y que incluso tiene unas calidades y características específicas del Ecuador. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Santiago Ceballos, director general del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, sobre temas que a todos nos interesan, sobre todo ahora que una vez más ponemos nuestra mirada en la posibilidad de volvernos un país exportador con éxito en los mercados internacionales y ser reconocido por la calidad de lo que sale de nuestras manos y de nuestra naturaleza. 7 de la mañana, 29 minutos, regresamos. El gobierno de todos.